gente di YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cab de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Hardworker Copyright Novela Web. Capítulo 77. Un denso mar de atributos como ese es el caso, entonces tengo una condición. 7. Mientras hablaba, se volvió hacia Shane. ¿No dijiste que el viejo te enseñó durante unos días? Si muero, tendrás que cuidarlo en su vejez y despedirlo adecuadamente. Cuida a un enano en su vejez. Cuida del rey guerrero enano, cuyo promedio de vida era de más de 400 años, en su vejez. Shane se preguntó si había comido algunos hongos extraños en el desayuno. O tal vez Stark se los había comido. Creo que el señor Eisen probablemente vivirá mucho, mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo o no? Stark insistió tercamente. Mirando la expresión seria en el rostro del pequeño mocoso testarudo, Shane solo pudo suspirar impotente. Bien, y si no logro matar al dragón, todos ustedes todavía tendrán que matarlo. No puedes dejar que siga amenazando al pueblo. ¿No dijiste que solo había una condición? ¿Estás de acuerdo o no? Bien, al poco tiempo, el grupo llegó al cañón al lado del pueblo. Esta era la guarida del dragón solar. El primer día que llegaron al pueblo, Frieren y Ferm ya habían venido a investigar el dragón que anidaba aquí. Sus escamas poseían una fuerte resistencia a la magia, su velocidad de vuelo era extremadamente rápida, sus garras eran afiladas y podía escupir aliento de dragón ardiente de su boca. Era un monstruo muy poderoso de hecho. Si los tres trabajaran juntos, matarlo instantáneamente probablemente no sería un problema. Pero si Stark peleara solo, probablemente tendría que luchar por un tiempo. Él ha bajado. Ha entrado en el rango de ataque del dragón. Los tres estaban en lo alto del cañón, observando desde lejos. Ferm estaba visiblemente nerviosa. Shane sabía que esta era la primera vez que veía un dragón, y también la primera vez que presenciaba una batalla entre un aventurero y un dragón. No tengas miedo. Stark estará bien. Shane la consoló suavemente. Ferm frunció el ceño, con los ojos fijos en el valle de abajo. Solo me preocupa que se exceda y destruya el nido del dragón. Interrogación de cierre. Hay un grimorio dentro del nido. Lady Frieren lo codicia desde hace mucho tiempo. Si lo destruyen, definitivamente llorará. Shane. Mientras hablaban, Stark se paró directamente frente al dragón solar. El dragón gigante exhaló un aliento abrasador por la nariz. Sus enormes pupilas doradas se fijaron firmemente en el joven guerrero que tenía delante. Sus garras se clavaron en el suelo, la espalda arqueada en vigilancia. Stark respiró hondo. La expresión de miedo y queja de antes había desaparecido por completo de su rostro. El hermano mayor siempre creyó en mí. Maestro también, eso es lindo. Con ese pensamiento, giró su muñeca, arrastrando la enorme hacha detrás de él mientras cargaba hacia el dragón, lanzando el primer ataque. La batalla había comenzado. El dragón reunió un aliento llameante dentro de su garganta y disparó hacia el camino de carga de Stark, tratando de evitar que se acercara. Auge. Una enorme bola de fuego tras otra se estrelló contra el suelo, esparciendo escombros por todas partes. Bajo el bombardeo, la tierra misma se partió. Pero Stark no retrocedió. Los años de entrenamiento y guía de su maestro finalmente revelaron su verdadero valor en este momento. Corrió a través del terreno irregular y destrozado, deslizándose bajo los escombros voladores sin disminuir la velocidad, sino acelerando hacia adelante. Cuando te enfrentas a enemigos gigantes, la clave de la victoria es acortar la distancia con una sola carga. Las enseñanzas de su maestro resonaron claramente en sus oídos. Y las llevó a cabo sin la menor vacilación. Al ver que su aliento de fuego no lograba detenerlo, el dragón golpeó la tierra con sus garras, levantando una enorme nube de polvo mezclada con piedras rotas, cubriendo todo lo que estaba cerca.
Stark levantó ligeramente su brazo para protegerse de las rocas entrantes, su velocidad no cambió mientras continuaba hacia adelante. Finalmente, el joven guerrero rompió todo lo que bloqueaba su camino. Y llegó antes que el dragón. Se impulsó con todas sus fuerzas, saltando en el aire. El hacha de batalla en sus manos cobró un impulso abrumador mientras descendía hacia el dragón. Un recuerdo pasó por su mente. En aquel entonces, parado en la cima de la montaña junto a su maestro, viendo juntos el amanecer. Stark, algún día te convertirás en un guerrero increíble. Auge. El hacha de batalla destrozó la garra levantada del dragón. Usando el impacto del golpe como punto de apoyo, Stark se giró hacia arriba y corrió directamente hacia la cabeza del dragón. La distancia era demasiado corta. El dragón cayó instantáneamente en una posición desventajosa. En el momento en que Stark aterrizó sobre su cabeza, el dragón solar dejó escapar un rugido furioso y extendió sus alas, elevándose hacia el cielo en un intento de deshacerse del aterrador oponente que se aferraba a él. Stark clavó su hacha en uno de los cuernos del dragón y lo sujetó con todas sus fuerzas. El hombre y el dragón entraron en la lucha más primaria. Debido a que su cuerno estaba siendo restringido, el dragón solar ya no pudo controlar sus movimientos adecuadamente y se estrelló directamente contra las paredes del cañón cercano. La tierra tembló violentamente. Incluso los tres espectadores apenas podían mantenerse en pie. Luego, aprovechando una violenta sacudida de la cabeza del dragón, Stark soltó el cuerno y se dejó lanzar más alto en el aire. Levantando su hacha de batalla con ambas manos, una intensa luz roja brilló en sus ojos. Rayo. Esta fue la técnica final que su maestro le había enseñado. La mejor técnica de combate que su maestro había forjado durante toda una vida de batalla. Auge. Stark se transformó en un rayo de luz directo, atravesando todo mientras se estrellaba contra la tierra. Shane observó la escena frente a él. Un sentimiento de envidia indescriptible brotó dentro de él. Este era el pináculo que alguien nacido con el talento de un guerrero podía alcanzar. El tipo de combate emocionante con el que todo hombre soñaba. Eisen, ya no necesitas preocuparte. Tu discípula es increíble. A su lado, Frieren habló en voz baja. Ella realmente se sintió feliz por Eisen. Cuando el polvo finalmente se asentó, Frieren agarró a Shane por el cuello y los tres descendieron lentamente hacia el cañón. El cadáver del dragón se estaba disipando gradualmente. Stark permaneció allí en su lugar, con el pecho agitado violentamente, aunque su expresión permaneció algo en blanco. Frieren se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda. Eso fue asombroso, Stark. Superaste las expectativas. Realmente impresionante. Shane también le dio unas palmaditas en el hombro. Bienvenido a la fiesta. Incluso Ferm, que había discutido con él ayer, le dedicó una sonrisa de aprobación. Entonces Frieren inmediatamente sonrió con picardía y corrió hacia el nido del dragón cercano. Tesoro, aquí voy. Honestamente, esas historias sobre las guaridas de dragones como tesoros no eran exageradas. Eran realistas. Dentro del enorme nido hecho de ramas apiladas había montañas de equipo, armaduras y todo tipo de minerales coloridos y basura variada. El denso mar de atributos casi marea a Shane. Frieren se arrojó sobre la pila del tesoro, sonriendo como una niña milenaria. Incluso Ferm no pudo resistirse a coger un bastón ligeramente dañado para inspeccionarlo. Su diseño era muy inusual. En su mejor momento, definitivamente había sido un equipo de alta calidad. De pie junto a Shane, Stark se calmó gradualmente de la emoción persistente de la batalla. Mirando a Frieren hurgando con entusiasmo en el tesoro, preguntó, ¿son solo montones de chatarra? ¿Por qué está tan obsesionada con estas cosas? Shane sonrió. ¿No es eso algo bueno? Hace que el viaje sea menos aburrido. Al escuchar eso, Stark hizo una pausa. El maestro dijo una vez que, por diversas razones, su aventura había sido larga y aburrida. Pero cada vez que hablaba de esas aburridas historias, sus ojos se iluminaban, pero ya es viejo. Ya ni siquiera puede blandir correctamente su hacha. A partir de ahora no habrá nuevas historias esperándolo. Shane miró hacia Stark. La expresión del joven guerrero tenía un rastro de tristeza, su mirada parecía atravesar el presente y mirar hacia alguien lejano. Stark, ven a vivir nuevas aventuras con nosotros. Algún día, cuando regreses a Brett, podrás contarle felizmente al señor Eisen todo sobre ellos. Creo que eso lo hará muy feliz. Al escuchar las palabras de Shane, Stark abrió un poco la boca. Un momento después, respondió en voz baja. Sí.
Justo en ese momento, la voz desconcertada de Frieren resonó desde el interior del nido del dragón. Shane, ven a ver esto. ¿Qué es? Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Mueblin Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 78. Capítulo 78. La primera magia de combate, un trato es un trato. Disfruta. Dentro del nido del dragón, Frieren sostenía un grimorío contra su pecho mientras discutía apasionadamente con Fern. Shane vio inmediatamente el título escrito en la portada. Magia que te permite ver a través de la ropa. Este es un grimorío muy útil. Es un grimorío pervertido. Tiene aplicaciones prácticas, Fern. Piénselo. Si la ropa y el rango de detección son adecuados, se puede comprobar si alguien esconde armas en el cuerpo. Fern infló sus mejillas, claramente en pleno modo no estoy escuchando. Con una expresión seria, Shane se acercó a Frieren. Frieren, Fern tiene razón. Este grimorío es peligroso. Déjame mantenerlo seguro para ti en su lugar. Fern se volvió para mirar a Shane, con la sospecha escrita en todo su rostro. Ninguno de ustedes puede tocarlo. Fern, ¿no confías en mí? Shane parecía completamente devastado. Fern lo ignoró por completo. Cuando se trata de esto, solo confío en mí mismo. El título del grimorío estaba escrito en élfico antiguo, por lo que Stark no podía entenderlo. Miró fijamente a las 3 personas que discutían. ¿No es solo un grimorío? Al final, Fern se adjudicó la victoria. Frieren parecía un poco deprimido. En ese momento, sus ojos recorrieron la pila del tesoro y sacó un pergamino algo andrajoso. Shane, ven a ver esto. ¿Qué es? Shane miró. Era un diagrama extraño lleno de símbolos extraños, junto con una línea escrita en antiguo élfico. La clave para abrir la puerta de la bóveda del tesoro. 3 vueltas a la izquierda, 3 vueltas a la derecha. ¿Podría ser este un mapa del tesoro? Shane y Frieren intercambiaron una mirada y ambos vieron la emoción en los ojos del otro. Un mapa del tesoro encontrado dentro del nido de un dragón, completo con instrucciones para abrir una bóveda. No había razón para no ir. Después de meter toda la basura del nido en sus bolsas, los 4 siguieron la ruta dibujada en el pergamino hacia la llamada bóveda del tesoro. Aunque el mapa está borroso, parece que este es el cañón Riegel donde nos encontramos ahora. De pie en una bifurcación del camino, Shane miró fijamente el mapa mientras intentaba identificar su posición. Fern usó magia de vuelo para elevarse por encima del cañón y ayudarlo a observar el terreno. Señor Shane, creo que está en el lado izquierdo. El grupo recorrió los laberínticos barrancos del cañón. Debido a que el dragón solar había hecho de esta área su territorio, no había monstruos de bajo nivel cerca, lo que les ahorró muchos problemas. Pero los escarpados acantilados y los interminables caminos bifurcados ralentizaron considerablemente su avance. Finalmente, cerca del atardecer, llegaron al lugar marcado en el mapa. Pero no hay nada aquí. Stark miró a su alrededor antes de continuar. ¿Podría ser esto simplemente un mapa del tesoro de broma? Shane rodeó el lugar marcado una vez, pero al igual que Stark, no encontró absolutamente nada. Frieren se frotó la barbilla pensativamente. Dado que está escrito en élfico antiguo, definitivamente no es la broma de un niño humano común y corriente. Pero, supongo que no podemos descartar la posibilidad de que haya sido una broma de un niño elfo. ¿Los elfos tienen hijos? Espetó Stark. Ahora que lo mencionas, no he visto otro elfo en siglos. Tal vez ya no haya niños. Stark la miró en estado de shock. ¿Cómo puedes decir algo tan serio con tanta calma? Señora Frieren, ese es realmente un problema muy serio, ¿es? Shane ignoró su conversación por completo. De pie en el lugar marcado, frunció el ceño mientras pensaba. La posición del objetivo era correcta. El mapa había dibujado un símbolo de pentagrama aquí con las palabras bóveda del tesoro al lado. Entonces, ¿por qué la realidad era simplemente terreno ordinario? Golpeó la tierra con su pie. Sólido. Eso es extraño. Mientras reflexionaba sobre el problema, inconscientemente caminó alrededor del punto marcado. Dio 3 vueltas a la izquierda en el sentido de las agujas del reloj, luego giró hacia atrás y giró a la derecha 3 veces en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Podría haber cambiado el terreno con el tiempo? Tal vez la bóveda ya se haya ido. Justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, su visión de repente se volvió negra. Sonido metálico. Estrépito.
El ruido repentino interrumpió la conversación de todos. Frieren se dio la vuelta. El lugar donde Shane había estado parado ahora estaba completamente vacío. Lo único que quedó en el suelo fue su ropa, una mochila y una espada. ¿Dónde está Shane? Shane estaba paralizado por la incredulidad. Mientras rebuscaba entre las monedas de oro a sus pies, buscaba desesperadamente algo con que cubrirse. En el instante en que la oscuridad se tragó su visión antes, inmediatamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Su movimiento inconsciente había activado el mecanismo de apertura de la bóveda. 3 vueltas a la izquierda, 3 vueltas a la derecha. Al principio, había asumido que era algún tipo de acertijo o pista para un mecanismo de rompecabezas. Resulta que literalmente solo significaba girar en círculos. ¿Qué clase de elfo hizo este mapa del tesoro? Eso es francamente malicioso. ¿Y qué clase de ridículo mecanismo de entrada te quita toda la ropa? Estrépito. Las monedas de oro bajo sus pies movieron y se deslizaron. A Shane le dolía el corazón. Sin su mochila, estaba allí completamente desnudo. Solo podía mirar con nostalgia la montaña de oro, incapaz de llevarse ni una sola moneda con él. Afortunadamente, ya habían reunido antes una enorme pila de basura del nido del dragón solar, incluidos muchos minerales valiosos. Al menos eso contaba como algún tipo de ganancia. De lo contrario, estaría absolutamente llorando mientras abrazaba este montón de oro en este momento. Después de calmarse, examinó cuidadosamente la bóveda del tesoro. Era una sencilla bodega cuadrada. El suelo estaba completamente cubierto de monedas de oro y, aparte de eso, no había nada más dentro. Esperar. No, había algo. Atravesando con dificultad el mar de monedas de oro, se dirigió a un rincón del sótano. ¿Otro pergamino? Pero a diferencia del anterior, este pergamino medía más de 1 metro de largo cuando estaba desplegado. Estaba repleto de textos élficos antiguos, teorías de investigación y numerosos diagramas de fórmulas mágicas. Claramente, era un conjunto de notas mágicas. Demasiado complicado. Shane no podía entender nada de eso. Pero eso no fue un problema. Poseía el rasgo sabiduría bajo una máscara simple, oro/legendario. Podría simplificar teorías mágicas complejas y convertir fórmulas en rasgos fácilmente comprensibles. Al dominar el rasgo, podría aprender rápidamente la magia correspondiente. En un instante, una línea de texto simple y claro apareció ante sus ojos. 1 contra 3 tipo. Magia de combate efecto. Enlaces con 3 objetivos, tomando prestado brevemente el atributo más destacado de cada objetivo vinculado y apilándolo sobre uno mismo. El efecto dura 30 minutos. Estado. No aprendido. Shane estaba atónito. Gran suerte no lo había decepcionado. ¿Qué fue esto? Esta era una habilidad de trampa completa para el combate. ¿Una pelea 1 a 1? No. Eras tú contra 3. Sin dudarlo, Shane activó extracto inmediatamente. El pergamino se desmoronó. Una pequeña luz se transformó en partículas mágicas y se fusionó con su cuerpo. La sensación familiar volvió. Su sangre comenzó a hervir por todo su cuerpo. Una indescriptible ola de placer se disparó directamente desde su coxis hasta su cerebro. Este sentimiento, Shane inconscientemente cerró los ojos, saboreando la sensación persistente. Pero en el momento en que los abrió de nuevo, se quedó helado. La montaña de monedas de oro había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar en el suelo, un enorme círculo mágico de hexagrama apareció de la nada. Silbido, una luz blanca cegadora surgió de la formación mágica. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Muebling comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 79. Capítulo 79. El salvaje y el mago. La artesanía de los antepasados nunca debe perderse. Shane se sentó en una roca, frotando continuamente las tiernas ramas frescas que acababa de arrancar. Les quitó tiras de corteza para usarlas como cuerda y luego comenzó a atar varias hojas anchas frente a él. Estaba confeccionándose un sencillo conjunto de ropa. Anteriormente, dentro de esa bóveda del tesoro, después de extraer el atributo mágico 1 contra 3, el enorme círculo mágico en el suelo estalló con una luz blanca cegadora y lo teletransportó directamente a este bosque desconocido. Los aullidos bestiales y los extraños cantos de pájaros que resonaban a su alrededor de vez en cuando lo habían dejado extremadamente tenso. Aún así, las cosas no estaban en su peor momento.
Al menos no había aterrizado en medio de un mercado abarrotado. Morir era preferible a morir de vergüenza. Bufido, bufido. Shane se frotó la cara. ¿En qué tonterías estoy pensando? Tranquilízate y encuentra ya una salida. Como mínimo, tenía que confirmar si todavía estaba en el mundo de Frieren. Si de alguna manera hubiera sido arrojado a otro Isekai, eso sería demasiado caótico. Miró la posición del sol y comenzó a dirigirse hacia el sur. En el camino pasó junto a un arroyo. Después de notar peces nadando en el interior, y bastante grandes, cambió de dirección decididamente y comenzó a seguir la corriente abajo. Los ríos capaces de sustentar peces y camarones solían ser vías fluviales permanentes con fuentes de agua estables. Eso también significaba que casi con seguridad habría ciudades o pueblos río abajo. Ah. Mientras caminaba, el grito de una chica de repente sonó delante de él. Alguien estaba allí. Auge. Una fuerte explosión mágica siguió inmediatamente después. Shane agarró la rama de un árbol cercano y corrió hacia la fuente del sonido. Alguien, y un mago además. ¿Fue Frieren o Ferm? Pero, la voz no sonaba del todo bien, maldita sea, astuto. Muy rápidamente, el dueño de la voz apareció ante él. Era una chica de pelo corto vestida con un abrigo largo blanco de cuello alto ceñido a la cintura, sobre un vestido verde oscuro hasta la rodilla, con una capa morada sobre sus hombros. Al mirar su apariencia, Shane sintió vagamente como si la hubiera visto en algún lugar antes, pero no podía recordar dónde. Sin embargo, a sus oponentes inmediatamente se les iluminaron los ojos. 3 gárgolas. Las mismas gárgolas que podían arrojar armas y equipo después de ser asesinado, exactamente lo que necesitaba en este momento. Auge. 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 En el fragor de la batalla, la niña convirtió las pequeñas piedras que flotaban a su alrededor en misiles mágicos, disparándolos contra las gárgolas que cargaban. Su ofensiva fue feroz y su técnica refinada. Ella era claramente una excelente maga. Desafortunadamente, las gárgolas poseían resistencia mágica natural. Los proyectiles que los impactaron apenas causaron daño alguno. Ah. La niña perdió la concentración por un momento y fue derribada al suelo por una de las gárgolas. Ella desesperadamente colocó su bastón frente a ella para bloquear sus afilados colmillos. La situación se veía extremadamente mala. Shane apretó con más fuerza la rama larga en su mano y activó estilo de doble espada matar sombra, apareciendo instantáneamente junto a la chica. Barra oblicua. La larga rama se clavó directamente en el costado de la gárgola. Shane torció su brazo y lo apartó con fuerza. Al mismo tiempo, se activó estilo de doble hoja cambio siniestro. Persiguió a la gárgola con una andanada de golpes penetrantes, obligándola a retroceder varios metros. Debido al efecto perforador de armadura de cambio siniestro, la resistencia mágica de la gárgola perforada cayó drásticamente. Ataca al que está frente a mí. Shane no tuvo tiempo de explicar y rápidamente le gritó un recordatorio a la chica detrás de él. Sin atributos relacionados con la espada que lo apoyaran, su daño era deficiente. Apuñalar lentamente a un monstruo hasta matarlo, un golpe a la vez, tomó demasiado tiempo y consumió mucho esfuerzo. La chica era extremadamente inteligente. Antes de que Shane terminara de hablar, su magia ya había sido lanzada. Una gran pila de guijarros bajo sus pies instantáneamente flotó en el aire, surcando el cielo como lluvias de meteoritos mientras se disparaban hacia la gárgola que estaba siendo reprimida por Shane. Auge. 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 Los guijarros atravesaron fácilmente el cráneo y el torso de la gárgola, acribillándolo con agujeros. Chocar. La gárgola parecida a un tamiz se hizo añicos en una pila de fragmentos de piedra. Sin dudarlo, Shane agitó la rama que tenía en la mano, activó Shadow Kill y cargó hacia la siguiente. Mientras tanto, esos fragmentos de piedra destrozados se convirtieron convenientemente en munición nueva para la siguiente ronda de magia de la niña. Así, gracias a la cooperación entre los dos, las 3 gárgolas fueron destrozadas sucesivamente. Shane miró a su alrededor. No había caído ninguna basura. Suspiró, parece que estas 3 gárgolas eran bastante pobres. ¡Qué vergüenza! Un hombre primitivo, gracias por tu ayuda, dijo cortésmente la niña en agradecimiento. ¿Hombre primitivo? Shane se quedó sin palabras. Pero después de mirar el uniforme limpio y adecuado que llevaba, y luego bajar la cabeza para mirar su falda de pasto y su camisa de hojas gigantes, bueno, hola, mi nombre es Shane. Soy un aventurero. Debido a ciertos accidentes, no tuve más remedio que vestirme así. Mi nombre es Ere.
Como puedes ver, soy un mago. En este punto, Ere vaciló un poco. Si no te importa, tengo un conjunto de ropa de repuesto aquí. Aunque pertenecían a mi abuelo, el estilo es bastante anticuado, no me importa en absoluto. Después de ponerse la ropa de repuesto que le dio Ere, Shane finalmente se sintió un poco más seguro. El atuendo tenía un estilo algo similar al que llevaba la propia Ere. Pertenecía a la misma estética formal y uniforme, e incluso era un poco atractivo. Shane estaba muy satisfecho. Luego, los dos viajaron juntos e intercambiaron brevemente información sobre sus situaciones. Por Ere, Shane se enteró de que este bosque se encontraba en las afueras del dominio del Graf Granat. Entonces estás aquí con un equipo de expedición de la Academia. Según los registros de historia de la magia continental, hay una antigua ruina cercana. Los restos de la primera Academia de Magia de la historia. Alguna vez ofreció más de una docena de sistemas de cultivo, incluidos mago, guerrero, espadachín, ladrón, sacerdote, sabio y otros. Fue el fundador de todo el sistema de cultivo en todo el continente durante los siguientes miles de años, lo que lo convierte en un lugar increíblemente significativo para visitar. Desafortunadamente, nuestro equipo de expedición ha buscado aquí durante un mes entero sin encontrar la ubicación exacta. Regresaremos mañana y no pude aceptarlo, así que me escabullí en secreto para intentarlo una última vez. Nunca esperé, ¿sabios? Shane captó inmediatamente la palabra clave. Además, miró los escombros dejados por las gárgolas. La última vez que se encontró con este tipo de monstruo, Frieren mencionó que les encantaba quedarse en ruinas como iglesias o cámaras subterráneas. Si aparecieron aquí, entonces tenía que haber ruinas cerca. ¿Puedes explicar las cosas con más detalle? De hecho, tengo bastante talento cuando se trata de encontrar caminos. Al escuchar las palabras de Shane, Ere sacó un mapa de su cintura, lo desdobló y se lo entregó. El mapa de Ere era extremadamente detallado. Cada bifurcación del camino había sido marcada cuidadosa y sistemáticamente. Su letra era igual que su personalidad. Limpia y elegante. Shane le dio una mirada dura. Siguiendo este mapa, incluso un aventurero principiante podría llegar al destino. Sin embargo, y los registros de los libros de historia eran simplemente demasiado antiguos. Muchos de los paisajes ya habían cambiado. La verdadera dificultad para localizar el lugar fue altísima. Shane casualmente rompió una rama bifurcada de un arbusto cercano. En momentos como este, el poder del conocimiento, naturalmente, no se puede comparar con el misterioso poder del este. Caminó hasta una bifurcación en el camino que difería de la marcada en el mapa, se detuvo y arrojó la pequeña rama hacia arriba con fuerza. La rama giró en el aire varias veces antes de golpear el suelo. El extremo bifurcado apuntaba hacia una dirección particular. Vamos. Shane hizo un gesto para que Ere lo siguiera. Ere miró fijamente sus acciones con total incredulidad. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Mueblin comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 80. Capítulo 80. Mi abuelo mago de primera clase. En el camino a buscar las ruinas de la academia, los dos discutieron brevemente la experiencia anterior de Shane. La magia que se enseña en las escuelas se divide en magia de combate y magia vocacional. Como viste, lo que practico es magia de combate que puede convertir piedras en proyectiles. Cosas como incrustar gemas pertenecen a la magia vocacional. En cuanto a la magia que mencionaste antes, la que es capaz de teletransportar personas a otro lugar, no pertenece a ninguno de los dos sistemas. Es una forma perdida hace mucho tiempo de magia antigua. El principio detrás de la teletransportación es escanear y registrar la materia, luego reconstruirla en la ubicación objetivo para lograr una transferencia a larga distancia. Según mis profesores, este tipo de magia consume una cantidad inimaginable de maná y ya no se puede replicar. Ere frunció levemente el ceño mientras explicaba seriamente sus pensamientos. Ese tipo de pasión por la magia le recordó a Shania Fern cuando era más joven. En aquel entonces, cada vez que Frieren le hacía preguntas, la niña tenía exactamente la misma expresión. Por cierto, debería advertirte. Si realmente fuiste un teletransportado mientras estabas desnudo, entonces el círculo mágico que usaste definitivamente no funcionó correctamente. Tal vez no hubo suficiente maná durante la activación, o tal vez la formación del hechizo fue dañada después de envejecer durante demasiado tiempo.
En cualquier caso, deberás regresar a tu punto de aterrizaje original lo antes posible. Al escuchar su advertencia, Shane salió de sus pensamientos. Por lo que parece, habrá graves consecuencias si no regreso. Muy grave. Ere asintió, esforzándose por recordar lo que había aprendido en clase. Es posible que haya experimentado teletransportación incompleta. En otras palabras, su proceso de transferencia de material nunca se completó por completo. Ahora mismo estás aquí, pero no completamente aquí. Dejaste tu ubicación original, pero tampoco la abandonaste por completo. Ere frunció el ceño, luchando por explicarlo claramente. La terminología utilizada en clase para este tema era demasiado profunda y oscura. Le preocupaba que Shane, que no era un mago, no entendiera nada de eso. Entonces me convertí en un estado de superposición. ¿Un qué estado? Ah, no importa. Sigue adelante. Básicamente eso es todo. Regrese a su ubicación original y espere a que la fórmula mágica deje de funcionar. Luego regresarás a tu punto de partida y completarás el resultado conocido como fallo mágico. De lo contrario, y en el momento en que la fórmula mágica se detenga, si tu cuerpo no puede regresar a su posición original, serás destrozado por el espacio mismo como consecuencia de falla mágica. Bien. Aunque no entendía completamente la extraña mecánica detrás del hechizo, entendía una cosa perfectamente bien. Tenía que regresar al lugar donde antes había torcido la cuerda para hacer ropa, o iba a morir. ¡Qué noticia tan refrescante! Mientras los dos hablaban, un gigantesco pilar de piedra apareció ante ellos. El pilar estaba inclinado en el suelo, cubierto de grietas y musgo. Detrás de él había varios pilares similares, algunos partidos limpiamente por la mitad, otros destrozados en innumerables pedazos. Realmente habían encontrado las ruinas. Ere miró la escena en estado de shock. El método de búsqueda de ramas de Shane realmente había funcionado. ¿Podría ser esto realmente alguna forma misteriosa de magia antigua y...? Tengo tantas ganas de aprenderlo. Y mientras caminaba entre las ruinas en ruinas, Ere extendió la mano y tocó uno de los pilares de piedra que hacía tiempo que había perdido su apariencia original. Su corazón se llenó de emoción. Gracias. Cumplí la promesa que le hice al abuelo. Ahora puedo volver y contárselo. Solo entonces Shane supo que al abuelo de Ere le encantaba investigar la historia antigua y estaba extremadamente interesado en las ruinas de esta primera escuela de magia. Según los registros históricos, es muy probable que el fundador de la escuela fuera un elfo y Shane activó su magia fotográfica, convirtiendo toda la apariencia de las ruinas en una fotografía e imprimiéndola en la parte posterior del mapa de Ere. Aquí. Tu abuelo ahora puede verlo con sus propios ojos. Ere aceptó la foto, sin poder ocultar la admiración en su expresión. Incluso conocía magia fotográfica, una forma rara de magia popular, y qué hechizo tan increíble. ¿Era este el tipo de genio del que siempre hablaba el abuelo? Alguien capaz de dominar todo tipo de magia con facilidad. Me salvaste y me ayudaste. Debería agradecerte apropiadamente. Y déjame tu dirección de contacto. Una vez que regrese a la escuela, te enviaré una cierta cantidad de monedas de oro como pago. Mientras hablaba, Ere sacó una pequeña libreta de su bolsillo y se preparó para escribir la dirección. En ese momento, plaf. Un trozo de barro de color marrón oscuro se deslizó accidentalmente junto con el cuaderno y cayó al suelo. La atención de Shane fue inmediatamente captada por el texto azul que apareció ante sus ojos. Restos de un golem sin maná estado. Dañado atributos. Cambio de forma, azul barra raro. Altera la dureza del material de un objetivo, otorgándole maleabilidad durante 1 minuto. Una vez finalizada la duración, el material vuelve a su dureza original. Evaluación. Cuando todavía tenía maná, me llamaste Big Muscle Bro. Ahora que se me acabó el maná, me llamas Little Mudball. Los humanos realmente son volubles. Un atributo azul. Shane estaba encantado. Ere se agachó para recogerlo, a punto de volver a guardarlo en su bolsillo, cuando Shane la detuvo. No hay necesidad de monedas de oro. Los aventureros ayudan a los aventureros. Hablar de dinero hace que las cosas parezcan distantes. ¿Qué tal si me das este trozo de barro? Me encantaba jugar con barro cuando era niño. Ver barro me hace sentir nostálgico. Ere quedó atónito. ¿Qué clase de razón fue esa? Aún así, al ver la expresión completamente seria de Shane, obedientemente se lo entregó. Originalmente, se suponía que los restos de un golem sin maná debían ser traídos de vuelta para que su abuelo los rellenara con maná y los reparara para su reutilización.
Pero como Shane lo quería y aún así, devolver un favor que salvó vidas con solo un trozo de barro parecía completamente inapropiado. Un trozo de barro no es suficiente para pagar salvarme la vida. ¿Y qué tal esto? Mi abuelo es un mago de primera clase. Puede hacer muchas cosas. Si necesitas algo, solo pregúntalo. Puedo hacer que el abuelo te ayude. Un abuelo mago de primera clase. Shane estaba sorprendido. Finalmente recordó quién era la chica que tenía delante. Ella era una de las futuras poderosas rivales de Fern durante el examen de mago de primera clase. Ese mago de segunda generación. Esperar. ¿No significaría eso también, la serie Great Mage? Shane guardó la pequeña bola de barro y se frotó la barbilla mientras pensaba seriamente. Great Mage Series se situó en la cima absoluta de los magos humanos y también fue el fundador de la Asociación Continental de Magia. Nacida en la era mitológica, nadie sabía cuántos años había vivido. Ella era un verdadero monstruo antiguo. Al mismo tiempo, fue maestra de Flame y gran maestra de Frieren. Habiendo vivido desde la era mitológica hasta ahora, ella definitivamente sabía todo lo relacionado con los sabios. Y los magos de primera clase que permanecían constantemente a su lado inevitablemente también tendrían acceso a esa información. El favor de Ere había llegado en el momento perfecto. Si estamos hablando de algo que necesito, entonces sí, hay una cosa. Estoy muy interesado en la historia de los sabios, especialmente los sabios de la corte de la era del Imperio Unificado. Entonces me gustaría que tu abuelo investigara a un gran sabio llamado Shal de ese periodo. Cualquier información relacionada con este sabio, no importa cuál sea. Cuanto más, mejor. Simplemente recopilación de información. Eso sonó como una recompensa muy común y corriente y sin pretender explotar el favor ni exigir nada excesivo, solo pidió algo tan simple. Qué buena persona tan respetable y confiable. Ningún problema. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 81. Capítulo 81. Los días de la desaparición de Shane de vuelta en el cañón. Después de que Shane desapareciera, Frieren recogió el mapa del tesoro del nido del dragón solar que había caído al suelo. Mirando la ropa y el equipo que Shane había dejado atrás, se puso a pensar. A su lado, Fern estaba visiblemente ansiosa y hablaba mucho más rápido de lo habitual. Lady Frieren, ¿desapareció el señor Shane? ¿Por qué solo queda su ropa? ¿Qué pasó? Interrogación de cierre. Frieren no respondió de inmediato. Se agachó, recogió la camisa de lino que aún conservaba el calor y se la llevó a la nariz para olerla. Aparte del leve aroma a jabón que Shane llevaba debido a su hábito de bañarse todos los días, también había un rastro de magia residual. Debería haber activado magia de teletransportación. ¿Magia de teletransportación? Fern parecía desconcertado. Hasta donde recordaba, nunca había leído ningún libro que registrara este tipo de magia. Es una forma muy rara de magia antigua. Solo he visto registros de ello en ciertos grimorios. Debería haber una matriz de magia de teletransportación en la entrada marcada en este mapa del tesoro. Shane probablemente hizo algo que activó la matriz. Mientras hablaba, casualmente arrojó la camisa de Shane a un lado, se levantó y se quitó el polvo de las manos. Pero solo teletransportó el cuerpo sin traer ropa ni armas, lo que significa que el resultado probablemente fue una teletransportación fallida. Después de decir eso, Frieren convocó a su bastón, levitó la pila de pertenencias del suelo y arrojó todo directamente en los brazos de Stark. Nada podemos hacer ahora. Parece que tendremos que esperar aquí un rato. Stark se congeló en el acto. Mientras tanto, Fern estaba rebosante de resentimiento. Lady Frieren, ¿cuánto dura exactamente un rato? Es difícil de decir. Quizás unos días. Tal vez unos años. ¿Por qué me miras así? Si la teletransportación falla, todo lo que podemos hacer es esperar a que la magia se corrija sola. Tampoco tengo otra manera. Puedes pensar en ello como un frijol atrapado dentro de un tubo de bambú. O lo atraviesas con un palo para que pase con éxito, o dejas el tubo de bambú en paz y esperas a que el frijol se deslice hacia atrás. En este momento no podemos atravesarlo, así que todo lo que podemos hacer es dejar la magia en paz y esperar a que regrese solo. Después de explicar, Frieren se dio la vuelta y casualmente caminó de regreso hacia la aldea, saludando a los dos detrás de ella mientras salía. Muy bien entonces. Despedido.
En el camino de regreso, las comisuras de los labios de Frieren se curvaron silenciosamente hacia arriba mientras murmuraba para sí misma. Ha pasado tanto tiempo desde que pude estudiar grimoríos pacíficamente, ahora finalmente puedo relajarme un rato, por supuesto, murmuró un poco demasiado alto. Fern y Stark escucharon cada palabra con claridad. Stark miró fijamente la figura de Frieren que se alejaba gradualmente, luego miró la pila de ropa de Shane en sus brazos, un signo de interrogación aparecía lentamente sobre su cabeza. ¿Qué está pasando? El partido se disolvió el primer día. ¿Nos vamos también?, le preguntó a Fern. Fern giró lentamente la cabeza y le dirigió una mirada amable. Entiendo. Stark inmediatamente abrazó la ropa con más fuerza y se retiró silenciosamente a una distancia segura. Fern lo ignoró. La joven caminó hacia el lugar donde Shane había desaparecido y miró al suelo, con el ceño fuertemente fruncido. La explicación de Frieren la dejó profundamente inquieta. Ya fueran unos días o unos años, para los que esperaban afuera, era simplemente una diferencia de tiempo. Pero para Shane, atrapado dentro de la magia espacial, cada segundo era una prueba desconocida. La magia no era una broma. En un instante, innumerables recuerdos de su tiempo con Shane inundaron su mente. Esos chistes serios. Esa meticulosa protección. Esa figura confiable que siempre estaba frente a ella cada vez que aparecía el peligro, antes de que se diera cuenta, esos momentos ya habían quedado profundamente grabados en su corazón. Señor Shane, por favor regrese sano y salvo. Ella oró en silencio en su corazón. El primer día de la desaparición de Shane. Frieren permaneció dentro de la habitación de la posada todo el día abrazando un grimorío y nunca salió ni una sola vez. Stark deambuló por el pueblo ayudando con todo, desde recuperar cometas para los niños hasta llevar a mujeres mayores al otro lado de la calle. Fern pasó todo el día esperando en el lugar donde Shane desapareció. El tercer día de la desaparición de Shane. Frieren todavía estaba encerrada en su habitación como un hongo. Stark comenzó a ayudar a los aldeanos a construir casas, cavar pozos y reparar corrales para cerdos, N/T. Lo leí varias veces confundido, vacas y ovejas. Aceptaba con gusto cada trabajo sucio o agotador. Fern limpió los grimoríos que Frieren había esparcido por todo el suelo, luego salió y pasó otro día entero esperando donde Shane desapareció. El 10º día de la desaparición de Shane. Frieren todavía no había salido de su habitación. Stark comenzó a unirse a Fern, y los dos esperaron juntos en el lugar donde Shane desapareció. El 15º día de la desaparición de Shane. Frieren comenzó a unirse a ellos también, y los tres esperaron juntos en el lugar donde Shane desapareció. El 20º día de la desaparición de Shane. Por conveniencia, abandonaron el pueblo e instalaron una tienda de campaña cerca como campamento temporal. En este momento, Stark se sentó encima de una roca, limpiando el hacha de batalla en sus manos. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia el terreno vacío donde Shane había desaparecido, como si quisiera decir algo pero dudara. Señor Stark, ¿hay algo que quiera decir? No, Stark rápidamente desvió la mirada. Unos minutos después. La mirada del chico inconscientemente se dirigió hacia ese lugar nuevamente, su expresión parecía aún más conflictiva esta vez. Fern finalmente alcanzó su límite. Dejó de revolver la olla y habló en un tono un tanto peligroso. Señor Stark, si sigue haciendo eso, le agregaré algo a su sopa. Al escuchar esto, Stark inmediatamente cedió. Oye, Fern, cuando Shane regrese, ¿crees que tendrá un pie extra o le faltará una pierna? Tal vez le crezca la cabeza en el trasero. Señor Stark, por favor no diga cosas tan aterradoras. Fern parecía muy infeliz. Teóricamente hablando, eso es posible. Al escuchar su conversación, Frieren pasó casualmente una página del grimorio que sostenía y se unió a la conversación. Si magia de teletransportación falla durante la activación y deja ropa, entonces también es posible que ocurran accidentes cuando se detiene. También es muy posible girarse o perderse alguna otra parte del cuerpo. Fern dejó de revolver la sopa por completo. Su expresión se congeló, parecía como si estuviera a punto de romperse. Frente a ella, Stark lanzaba señales desesperadamente a Frieren con los ojos tan fuertes que prácticamente le daban calambres. Pero Frieren no se dio cuenta en absoluto. Interrogación de cierre. Justo en ese momento, un enorme círculo mágico apareció de repente donde Shane había desaparecido. Una luz azul pálida se elevó desde el suelo, girando lentamente a medida que aceleraba gradualmente. Los tres dejaron de hablar al mismo tiempo y se giraron para mirar.
Dentro del círculo mágico, una silueta desnuda pareció aparecer débilmente, PFFF. En el instante en que surgió la sombra, el círculo mágico que acababa de comenzar a activarse de repente se apagó. El terreno volvió a la normalidad una vez más. La expresión tranquila desapareció gradualmente del rostro de Frieren mientras lentamente cerraba su grimorío. ¿Entonces realmente había un problema? Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.